6:37. Hoy entra a discusión Ley de Contribuciones Especiales. Sobre este tema vamos a conversar con nuestro primer invitado en el día de hoy, vía Zoom. Está en Margarita, capital del estado de Nueva Esparta, en Venezuela. Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Diputado, buenos días, gracias por atendernos, bienvenido. Buenos días, Eduardo, un placer conversar contigo desde la isla de Margarita, porque soy diputado por el estado de Nueva Esparta y que estamos trabajando por la gente nuestra. Tuvimos el fin de semana aquí y ya hoy incorporándonos a las labores en la Asamblea Nacional que arrancan esta tarde, tenemos sesión prevista. Bueno, de nuevo gracias por atendernos. Mira, ¿cuáles son los aportes, cuáles son los objetivos de esta ley de contribuciones especiales? Bueno, la ley de contribuciones especiales viene a incorporar al presupuesto y al Tesoro Nacional todas aquellas contribuciones especiales que iban a fondos especiales separados, como el Fondo para la Ciencia y Tecnología, el Fondo para el Deporte, el Fondo Antidrogas, etcétera. Y esas contribuciones especiales que se habían establecido como un impuesto dedicado a un sector en específico pasan ahora a ser parte del Tesoro Nacional. Nosotros estamos haciendo la observación de que eso desaparece prácticamente la razón de ser de esas contribuciones especiales, pues esas contribuciones especiales se crearon con la intención de colaborar en un fin específico y que al momento en que eso pasa al pote del Tesoro Nacional, dejan de cumplir su objetivo para el que fueron creados, como era fortalecer esos determinados sectores del desarrollo nacional, tales como ciencia y tecnología, deporte, etcétera. El gobierno nacional sostiene, y es la propuesta que ya haya llegado del Ejecutivo Nacional, que es una forma de sincerar las cosas. Le digo, bueno, pero si ese impuesto estaba creado para fortalecer esos sectores y no va a pasar a esos sectores ahora, sino que va a ser parte del Tesoro Nacional, pues sencillamente perdió su razón de ser y en consecuencia debe eliminarse el impuesto y debe eliminarse esa contribución por parte del contribuyente. Pero bueno, el gobierno sostiene que dice que en función del bloqueo, en función de las sanciones, necesitan hacer uso de esos recursos que hoy están dedicados solamente a esos fondos y que solo pueden ser utilizados en cada uno de esos fondos para el fortalecimiento de estos sectores. Nosotros estamos haciendo las observaciones del proceso de consulta de la ley y la consulta continúa, tendremos una versión definitiva, pero por ahora nosotros estamos haciendo esa observación y en principio no la vamos a votar si esa situación no se corrige. Ya habíamos hecho la observación también con la ley de pensiones y jubilación, porque se establece una contribución especial para las pensiones, pero entra al Tesoro Nacional, no se estableció un fondo para las pensiones y en consecuencia tenemos 4 meses cobrando el impuesto o la contribución por concepto de pensiones y hoy la gente sigue cobrando los mismos 130 bolívares para la pensión. En consecuencia no ha sido dedicado al destino que había sido previsto para la creación de esa contribución. Diputado, me hace recordar aquella época, yo no sé si le decían, era algo referido a la LOCTI, a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, pero recuerdo que fue como novedoso que el contribuyente podía escoger incluso a qué institución beneficiar con aportes especiales. Estamos hablando de algo relacionado. Sí, eso desapareció con la creación del fondo. Correcto. Y pasó a ser el Ejecutivo Nacional quien administra el fondo y quien decide dónde destina esos recursos como consecuencia de esa contribución especial de la LOCTI. Pero ahora es peor, porque ahora no va a haber ni siquiera el fondo dedicado al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, sino que eso pasa al pote del presupuesto nacional y en consecuencia, estando en el pote del presupuesto nacional, puede ser utilizado para cualquier destino. Fíjate que hemos venido desmejorando en cuanto a esa situación. Inicialmente cada contribuyente podía decir dónde ponía su contribución en LOCTI, siempre y cuando contribuyera con algún sector de ciencia y tecnología para el desarrollo de este sector. Luego pasó a un fondo manejado por el Ejecutivo Nacional y ahora ya no resulta suficiente el solo manejo del fondo, sino que pretende meterlo directamente en el pote del Tesoro Nacional y poder hacer uso para cualquier otra cosa de la administración. En consecuencia, cuando el ministro de Finanzas tenga que tomar la decisión entre pagar la nómina de 15 y último, hacer una contribución al LOCTI o hacer una contribución al Fondo del Deporte, pues por supuesto que pagará la nómina primero y la dedicará al gasto corriente, lo que pierde la razón de ser de esas contribuciones especiales. Como parte del Poder Legislativo, que tiene entre sus deberes, sus competencias, controlar,
¿Es posible hoy controlar el curso, el destino, el fluido de los recursos del Estado a los fines para los cuales son creados? Podemos hablar de la materia impositiva, porque al final a los venezolanos nos conviene a todos que los recursos tengan la mejor administración posible, reciban el mejor trato y lleguen como deben llegar a donde tienen que llegar. No, y que sean destinados a los fines para los cuales fueron considerados en el presupuesto, para los fines para los que fueron creados esas contribuciones especiales, en el caso de estas contribuciones especiales. El tema, por ejemplo, de la ley de pensiones recientemente aprobada, donde se estableció una contribución importante equivalente al 3% de la nómina de cada una de las empresas privadas aportantes al impuesto, a este nuevo impuesto, a esta contribución especial por pensiones, pero que al día de hoy tenemos 4 meses cobrando el impuesto y no se han incrementado las pensiones a sus destinatarios, que son nuestros adultos mayores. En consecuencia, pareciera que el objetivo para el que fue creada la ley no está llevándose a cabo. Fíjese, diputado, ¿cómo se plantea? Por eso yo decía, pero hay manera de controlar, hay manera de verificar, como usted mismo lo decía y fue mi planteamiento, que el dinero llegue, o hay una absoluta discrecionalidad. Hay una discrecionalidad muy alta, no totalmente absoluta, pero hay una discrecionalidad muy alta del funcionario pagador, ya que dedica los recursos, sobre todo cuando estos recursos entran al Tesoro Nacional y no están marcados para el gasto como lo estaban con estos fondos que hoy están desapareciendo. En consecuencia, nosotros hacemos la advertencia, hacemos el esfuerzo y vivimos cotidianamente haciendo el planteamiento de que es indispensable una rendición de cuentas y un proceso de gasto transparente del presupuesto público, de tal manera que cualquier venezolano pueda saber a qué se destinan los impuestos que pagan los contribuyentes. Rendición de cuentas, esa es una expresión clave, ¿no? En toda sana administración. Así es. Diputado, ¿cómo define la convivencia parlamentaria en este momento? El contrapeso de fuerzas para los distintos temas. Si es posible, por ejemplo, en medio del contraste de las ideas que es propio de cualquier debate, que no haya, digamos, la aprobación por una sola vía, sino también producto de la discusión, de la diferencia, que haya rectificaciones, que haya comprensión de lo que la contraparte desde el punto de vista ideológico o partidista está planteando. Pero nosotros hemos logrado establecer un ambiente de respeto en el debate donde nosotros podemos ejercer libremente nuestra función de oposición, donde hasta el día de hoy hemos logrado que ese espacio, a pesar de ser apenas 20 de 277 diputados, 20 diputados de oposición, hemos logrado que pese más nuestra opinión que nuestra cantidad de diputados como tal. Hemos logrado hacer las advertencias, en muchas de las ocasiones han sido escuchadas, en otras no, pero por ejemplo, cuando hicimos la observación del impuesto sobre las grandes transacciones financieras, que al final no es a las grandes transacciones financieras, sino cualquier transacción que se haga en divisa extranjera, pues que iba a ralentizar el consumo, que iba a generar mayor inflación. Cuando el gobierno hoy evalúa los resultados de la aplicación del impuesto, pareciera que no le queda más remedio que darnos la razón. En aquel momento ellos impusieron su mayoría, pero nuestras advertencias hechas de buena fe han servido para que en algún momento se corrijan estas situaciones. Diputado, gracias por atendernos desde Margarita. Hasta pronto. Un placer siempre conversar contigo. Un saludo para toda tu audiencia, Eduardo. Gracias, Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional. Regresaremos.